Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo a todos amigos de Compartiendo Cine. Estamos aquí una vez más en la sección Cápsulas de Cine. Mi nombre es Caleb Triana y nos da mucho gusto que hayan abierto este podcast, que nos estén escuchando. Félix, ¿cómo estás? Muy bien. Comentar de que una película, si compartimos la película, compartimos la emoción, la exploración, la reflexión y las expectativas y algunas veces hasta las decepciones de ver la película, se hace mucho más disfrutable. Perfecto. Pues el día de hoy, ya lo habrán visto en el título, traemos dos películas. Y bueno, sin más y sin darle muchos rodeos, comenzaremos con la película de Oslo. Es una película que está en HBO. Si bien ya ha habido otras películas que se estrenan en HBO en Estados Unidos y a veces también en Latinoamérica, muchas veces, ahorita con el tema que todavía sigue la pandemia, puede haber probabilidad de que más adelante salgan salas de cine para quienes gustan de ir a las salas de cine. Si no, pues probablemente la encontrarán ahí en HBO por un módico precio. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar de la película. Félix, tú vienes preparado muy bien para hablar de la película. Bien, el tema es el conflicto Palestina e Israel. Un conflicto de ya décadas. Una fecha importante es 1947, cuando oficialmente se funda el Estado de Israel en un territorio compartido con palestinos. Esa es una fecha, pero el conflicto venía ya tiempo atrás, quizás unos 2 décadas, con una continua migración de israelitas a esa zona y que pues iban integrando y comenzaba a haber cierta tensión. Entonces, desde el 47 hasta el 93, del momento que nos cuenta esta historia, hubo múltiples tensiones, incluso guerras. Y en este momento, en los 90s, principio de los 90s, hay una intifada, es una especie de rebelión de ciertas características, porque no es una rebelión totalmente que fuera una amenaza total, es decir, había muchos niños, adolescentes que se rebelaban con piedras, con agresiones, que si bien era violencia, no se equiparaba al uso de cañones, misiles, metralletas, etcétera, que sí estaba del otro lado del conflicto. Pero era una clara rebelión, una clara confrontación de dos pueblos, de dos maneras de ver las cosas, y que parecía no tenía salida. Y en este momento surge una iniciativa de una pareja, dos esposo-esposa, noruegos, muy idealistas, pero que se ponen a trabajar en un proyecto que era diferente a cómo se venían manejando las negociaciones. Ellos tienen fe en hacer una innovación, en probar otras maneras. Al parecer muy idealista, muy romántico. Sin embargo, sorprende que sí logran avances y logran por primera vez un acuerdo de paz entre estos dos países. Y precisamente la película nos presenta esta pareja, cómo trabajó y logró poner en una mesa a los representantes de los dos pueblos y logran redactar un acuerdo que entra en vigencia al menos por unos años, ¿no? Entonces, este es el contexto de la película. Bien, me parece muy particular el cómo llega esta película que habla sobre este conflicto entre estos dos pueblos en un momento donde se reactivaron o
se reavivaron las tensiones entre los dos una vez más, ¿no? Si bien no es como que en algún momento hayan como logrado estar totalmente en paz, aunque ha habido momentos donde han logrado algunos acuerdos, que de eso aborda esta película. Casi siempre hay cierta tensión, ¿no? entre ambos pueblos, pero hay veces donde se siente como más fuerte, ¿no? Y es cuando incluso hasta de este lado del mundo donde estamos nosotros en México se escucha, ¿no? De las noticias, los conflictos entre Israel y Palestina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece un poco, de repente hay esta creencia de que los cineastas son visionarios del futuro y que de repente una película tarda 2-3 años en lograr hacerse desde que se hace un guión, desde que se consigue el presupuesto y todo. Y de repente es curioso cuando una película, después de tanto tiempo que se le invierte en lograr, sale al público y justamente sale en un momento donde está sucediendo de lo que está hablando la película. Y creo que este es un caso muy particular donde no exactamente así, pero sí es así como que calza bastante bien el tema del que está hablando con lo que acaba de suceder pues prácticamente hace unas semanas, ¿no? Entonces es curioso verlo de esa manera. Por otro lado, esta película siento yo un poco, y a lo mejor no sé cuál sea tu lectura, la tesis es como un poco el limar las asperezas y y encontrar como las cosas que nos hacen iguales, ¿no? La humanidad entre ambos, ¿no? Si bien no siempre vamos a estar de acuerdo unos con los otros, pero siempre es como lograr encontrar esos espacios en común, ¿no? De vernos iguales, ¿no? Que creo que eso es importante. Mientras veía la película me recordó una película que más o menos tiene una tesis similar, que si bien no es tan grandilocuente como esta, porque esta es histórica y tiene antecedentes y un contexto histórico real, la otra es ficción, pero basada en algo que sí puede llegar a suceder, que se llama El Insulto, que simplemente es un libanés y un palestino que tienen un conflicto tan simple como uno está en su edificio, en su apartamento, está regando las plantas, moja al otro, el otro le dice algo, se pelean y el otro, como dice la película, lo insulta, se golpean un poco y de eso va escalando hasta terminar en un juzgado y terrible, ¿no? Pero todo comienza realmente no tanto por eso, sino por la diferencia, ¿no? De que nos vemos diferentes, ¿no? Ustedes allá, nosotros acá, etcétera, ¿no? Y creo que eso puede ser extrapolable incluso hasta nosotros, ¿no? Cómo nos ve Estados Unidos a los mexicanos y cómo vemos los mexicanos a los estadounidenses, ¿no? Obviamente en este contexto es más fuerte porque hay vidas involucradas, hay muertes, hay guerra, hay decesos, pero lo interesante de ver esta película, más allá de lo técnico, que creo que también hablaremos de eso, es ver y comprender cómo lo que estas personas hicieron, esta pareja que lograron juntar a estos dos grupos, tanto los israelíes como los palestinos, para lograr un acuerdo y cómo de alguna manera logran incluso entablar ciertos lazos de amistad entre ellos dos, a pesar de que cada uno tiene su propia manera de ver el mundo, ¿no? Sí, la tesis es que si están dos personas sentadas en la misma mesa y se escuchan, van a descubrir que hay muchas cosas en común, a pesar del abismo que los separa. Y una invitación a la reflexión que nos viene a nosotros en el momento actual es esa
que alguien está buscando crear esos dos grupos antagónicos, fifís y chairos, conservadores y liberales, y aunque no está muy claro qué significa cada una de estas etiquetas, pero hay un esfuerzo en decir, ustedes son los conservadores, ustedes son fifís, y del otro lado también esa reacción o aceptar ese juego, y que genera una división, o sea, ya no somos uno solo contra los problemas que tenemos, sino como que primero está tener la razón sobre el otro. Y bueno, eso es algo que vivimos actualmente. Y sí, la tesis es que nos acerca, y precisamente en la película más de una vez plantean esto. Son israelíes y palestinos, y dicen, es la primera vez que veo cara a cara a un israelí. A pesar de que ya son adultos, están en un conflicto de décadas, donde el otro es el enemigo al cual hay que odiar, derrotar, destruir. Y sin embargo, nunca se habían visto a la cara uno a uno, y nunca habían intercambiado algunas expresiones. Entonces, esta es una tesis que plantea la película una y otra vez, y creo que es sobre la que se construye. Ya entrando, ¿cómo es posible esta película? Yo veo varios pilares. Está ahí atrás Spielberg como productor, y creo yo que es quizás el atrás de bambalinas el elemento más importante, porque con la experiencia que él tiene y que ya ha abordado algunas películas que se acercan, por ejemplo Múnich, donde él la dirige, y es un grupo de las fuerzas especiales que su objetivo es encontrar a los terroristas del atentado en las Olimpiadas de Múnich. Ya ahí hay estos elementos de espionaje, de lograr reuniones secretas, investigar, etc. Está la de Puente de Espías, también, que ya hay algunos elementos. Entonces él ya tiene una visión y ha trabajado estos temas. Creo yo que lo que él, junto con algunos otros, es... esta película está basada en una obra de teatro. Valga el momento para... porque creo yo que se puede convertir en un género. Es decir, no hace mucho hablamos de Una noche en Miami, que es una película basada en una obra de teatro. La Reina del Blues, o si era La Reina del Blues, es otra obra de teatro. Y por ahí hay otra película que también es obra de teatro, que ahorita no la logro recordar. Pero vaya, parece ser que ya se va a convertir en un género, y que tiene sus virtudes, es decir, obras de teatro muy bien logradas que se transmiten. La cuestión del teatro es que es una parte muy viva, hay que estarla realizando cada noche en vivo, la reacción del público, y ahí terminó. Una película la logras y la puedes reproducir una y otra vez durante años, décadas, y logra que el concepto, lo que el artista quiere comunicar, permanezca para reproducirse. Ese es un lado positivo, y ya será cuestión de análisis de qué tanto entran en conflicto o qué tanto coinciden las dos áreas, el teatro y el cine. Por lo pronto tenemos esta película que, para mi gusto, es una gran invitación a reflexionar. Si uno está perceptible, si nos toca fibras emotivas, conmueve. A mí el punto que más me conmueve es como dos idealistas, así como un Quijote contra los molinos de viento, creen en su proyecto, se ponen a trabajar, no desfallecen y logran un avance. Bien, entonces está Spielberg. Hay un director de teatro que es su primera incursión en el cine como director de una película. Previamente tuvo un acercamiento de un musical que se graba y se convierte en película, pero es desde esa técnica, ¿no? O sea, el escenario con cámaras y se graba, y él es el director
del escenario. Pero este es su primer trabajo, como dirigir ya una película de cine. Pero no está solo, está atrás el productor Spielberg, está el cineasta, el cinefotógrafo, que tiene una amplia trayectoria y ya una vez que lo revisamos, pues es un otro amigo familiar que estuvo en La Terminal, en La Lista de Schindler, en 10, 15, 20 películas, de las cuales muchas nos resultan familiares, y es este cinefotógrafo. Y el otro que está atrás de esto es un dramaturgo especialista en hacer obras de teatro, muy premiado, muy reconocido, que es quien adapta el guión. Su misma libreto para la obra de teatro, él lo adapta como guión. Entonces, esto es lo que está atrás de esta obra y se nota en las costuras, ¿no? Es una película con muchos diálogos, todo ocurre en una mesa, ideal. Uno puede hacer el ejercicio de imaginación de que está en el teatro, los está viendo ahí, ¿no? Y de repente, pues sí es cine y ya hay otros elementos ya propios del lenguaje de cine, pero no se sale mucho, ¿no? Por ejemplo, hay un flashback a un momento crucial que nos representa mucho de qué intenta comunicar la película. Acaba de estallar una bomba y está todo lleno de polvo. Yo me quedé con la idea como que era nieve, pero dije, bueno, nieve en Israel, como que no. Entonces ahora entiendo que era polvo por las explosiones de las bombas. Y hay un momento en que un palestino y un soldado se encuentran y están indecisos. Uno tiene la piedra en la mano, pero no la arroja, y el otro lo tiene encañonado. Se miran a los ojos y hay mucho ahí. Cuando ustedes la vean, ustedes pueden hacer su propia interpretación. Yo vi duda, miedo, o sea, miedo uno del otro, pero al mismo tiempo como preguntándose qué estamos haciendo, de qué se trata. Son unos segundos que pueden parecer eternos, hasta que aparece otro soldado e interpreta que es una amenaza y le dispara al palestino, ¿no? Sí. Justo sobre esto que mencionas, creo yo que la película se desenvuelve muy bien. Tiene giros, tiene momentos muy dramáticos y que los logra sentir. De repente, y a lo mejor eso ya es una percepción mía y ya más que un punto de análisis, me pareció un poco larga. O sea, de repente sentí que el ritmo de la película decayó más o menos como a la mitad. Luego volvió a subir otra vez como la intensidad. Fue un momento quizá muy pequeño. Tendría como que revisar la película con mucho detenimiento, pero me pareció como que baja el ritmo y como que sientes un poquito pesado. No sé si se deba al hecho de que el director es un debutante en el cine, aunque ya tenga experiencia en teatro. El cine de repente requiere otro tipo de técnica y otro tipo de cuestiones más finas, porque pues se está muy desfragmentado los planos, etcétera. Aún con todo eso, creo que hay cosas muy buenas. Principalmente creo que el duelo actoral que hay ahí, o sea, de todos los que están involucrados, de todos los que están en la mesa, o sea, sientes todo lo que dicen. De repente hay algunos diálogos cuando están hablando en su idioma, los palestinos, que aunque de repente no sepas muy bien qué están diciendo, sientes, ¿no? Sientes lo que están diciendo, si lo están diciendo con molestia, con rabia, o todo, ¿no? Cómo se gritan de repente cuando están intentando ponerse de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que el punto más fuerte de la película, más allá también del guión y de la tesis y de todo esto que propone, son las actuaciones. O sea, creo que todos los que salen y todos los que interpretan ahí están magníficos. Sí, yo estoy de acuerdo. Te envuelven en la historia, ves la preocupación del político por cómo va a avanzar esto, los mediadores
cómo sufren cada momento y que se les va a venir abajo entre las manos y logran dar un siguiente paso. La molestia de los palestinos, la reacción de los israelitas, los momentos en que logran romper el hielo con sutilezas, que disfrutan mucho la cena y ya eso los distiende y se ponen a disfrutar el platillo que les ofrecen, ¿no? Hay ironías y, por ejemplo, la cocinera no sabe que para los israelíes comer cerdo es un gran pecado y ella le dice, mira, les tengo un cerdo muy... No, no, escóndelo, ¿no? Y otros detallitos. Intentan también manejar humor y a mí lo que me sorprendió es que los chistes se me hicieron viejos. Bueno, yo ya los conocía hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ellos ahí plantean, hay uno donde comparan la CIA, el FBI y el Mossad. Pues ese chiste yo lo vi igual en México, donde en vez del Mossad eran los judiciales mexicanos, ¿no? Y, creo que desde la adolescencia, ¿no? Pero bueno, cuando ustedes vean la película verán si los chistes son... Yo los sentí como antiguos desde mi perspectiva de mexicano viviendo en México, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es parte del dramaturgo, decir, bueno, aquí vamos a poner una... Y me imagino que no tenía o no pudo recurrir a creadores de chistes y recurrió ella a los que estaban en el ambiente cultural. Pero sí, definitivamente, algo para disfrutar en la película es las actuaciones. Y son varios, no nada más. Es la pareja, que sí los ves preocupados, buscando encontrar las maneras. Cuando se logran las primeras reuniones, te logran transmitir esa tensión, cuando logran relajarse y esa manera que logran involucrarte emocionalmente cuando los dos líderes de la negociación salen a dar un paseo y lo que van dialogando y cómo te lo van presentando, que es un poco... bueno, a mí no me conmueve, pero digo, bueno, ¿por qué me lo presentan así? Es decir, va la pareja de mediadores atrás de ellos, pero se supone que van a una distancia donde no escucharían lo que están diciendo, pero se ve como que los que van participando en los diálogos, pero a una distancia que a esa distancia no escucharían bien, pero bueno, sí van escuchando y llega un momento en que dicen, ¿sabes qué? Ya se hicieron amigos, vámonos. No me explico por qué decidieron plantearlo así, pero el objetivo sí lo logran. O sea, sientes que los vas a acompañar y dices, oye, pues sus hijas se llaman igual, es un punto de contacto, es emotivo. Y creo yo que son de las escenas que le dan mucho valor a la película y que por la cual vale la pena verla, ¿no? Claro, creo yo que, vaya, como un documento histórico quizá no es tan exacto, porque solamente las personas que estuvieron ahí saben cómo se dieron las cosas, a pesar de que no dudo que esta persona que escribió el guión tenga algún dato privilegiado, pero aún con todo y eso, creo que se toman muchas licencias creativas para poder crearnos estos personajes, aunque están basados en personas de la vida real. Creo yo que logra el objetivo, ¿no? Que es lo que quiere transmitir. Por otro lado, creo yo que la cuestión, por ejemplo, esto que mencionabas hace rato del humor y todo eso, yo creo, o sea, a mí también sí me parecieron unos chistes como que ya había escuchado, pero me parece que también tiene un poco que ver con el momento en el que se supone que está, ¿no? Entonces, muy probablemente si te ponen un chiste nuevo, pues a lo mejor no es el chiste, no es, creo que el contexto que te están construyendo hasta en esos detalles puede ser tan tangible
que lo utilizan de esa manera, ¿no? Y sobre todo en la manera como lo expresan y como lo manifiestan, ¿no? Sí, sí, el acontecimiento fue en el 93, 92 y 93. Las negociaciones duraron 9 meses. Es probable que en aquel entonces era la novedad, ¿no? Igual no puedo recordar yo cuándo conocí por primera vez esos chistes, pero probablemente fue en esa época o hasta un poco después, ¿no? Es decir, probablemente en ese momento eran muy frescos y muy nuevos, ¿no? Y sí, o sea, maduran, ahora se nos hacen viejos, pero en aquel entonces eran la novedad, ¿no? Sí, por otro lado, hay un tema ahí en la película que lo tocan así como muy por encima, pero también invita un poco, por lo menos, a dejarte pensando. Por eso hablaba un poco de la exactitud eh, histórica de todo lo que sucede. Hacen varias veces como un comentario acerca de que no quieren que Estados Unidos se involucre como en esta negociación, porque las últimas veces que se involucró deshicieron todo, ¿no? Entonces, ahí siempre cuando una película plantea como esa desconfianza a Estados Unidos, sobre todo viniendo pues de una película que está de alguna manera financiada por inversión en Estados Unidos, que viene de una cadena que está en Estados Unidos, con directores que radican en Estados Unidos, con el productor Steven Spielberg, que a pesar de que es judío, pues tiene bastantes años en Estados Unidos. Me No, parece de una... hecho, él nace en Estados Unidos. Sí, sí, no, es que hay una comunidad, no sé cómo se dice, judío, judío inglesa, judío estadounidense, que pues ya son varias generaciones que Sí. están ahí, ¿no? Pero bueno, el punto es que si esta pequeña crítica que aunque pasa así como muy por abajo, creo que habla de algo, de como de y a lo mejor voy a sobreinterpretar, pero es como de esta necesidad de guerra que de repente Estados Unidos le gusta, ¿no? O necesita, porque Estados Unidos vende armas y es uno de sus más grandes negocios, o sea, venderle armas a los países, y si se acaba la guerra, pues se acaba el negocio, ¿no? Entonces, este, por qué arruinarían los tratados, o sea, que dos países estén en paz o dos pueblos estén en paz? Bueno, yo interpretaría eso, ¿no? Híjole, pues es fácil pensarlo, pero no sé qué tan fácil sea crear los argumentos y datos para sustentarlo. Pero sí, la lógica te lleva a eso, ¿no? Y también pensar qué tan grande es la guerra israelí-palestina, o sea, cuántas armas consume, porque es un territorio muy pequeño, las dos poblaciones son pequeñas, es decir, Israel, ahora que fue la pandemia, se estiman alrededor de 9 millones de habitantes, que también fueron los primeros en alcanzar el esquema de vacunación completa. Y se estima que los palestinos son menos, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿si es negocio para los que les entregan las armas? Puede ser que sí, ¿no? La lógica sí nos lleva. Lo que sí yo resalto es que estos negociadores se van por un esquema diferente y buscan otros métodos de acercamiento ante la evidencia de que los métodos que se venían utilizando no lograban avances, ¿no? Y sí, entiendo tu sospecha de porque Pues bien, no sé si quieres mencionar algo más de la película. yo nada más hacer honor a aquellos héroes que no vemos o que no se les da tanta importancia. Yo quiero hacer un reconocimiento al editor Jay Rabinowitz, espero pronunciarlo más o menos. No aparece en los reflectores, pero es un muy buen editor y ya tiene un trabajo previo para reconocerse. Él editó El árbol de la vida
Terrence Malick. Terrence Malick. Editó otra película que no hizo mucho ruido, pero me pareció muy valiosa, que es Niño o Niñez o la Infancia Borrada, Boy Erased. Y una que recientemente hablamos de ella y que Estados Unidos contra Billie Holiday, él fue el editor. Entonces aquí también se nota el trabajo del editor. Y cuando uno empieza a desmenuzar cine por disfrute, empieza uno a encontrarse el trabajo del fotógrafo, del editor, del que diseña la producción, del que hace el casting, del que trabaja los vestuarios, todo eso que hace posible que uno disfrute la puesta en escena, ¿no? Bien, yo nada más, además de reconocer el trabajo del editor, regresar un poco a la idea con la que arrancaba, que es encontrar la manera de acercarnos. En particular en México se nota un esfuerzo por separarnos y tratar de etiquetar a unos como conservadores, a otros como libertarios o progresistas, como fifís y como chairos, aunque creo que nadie se asume como tal, ¿no? Aunque todos nos etiquetamos, yo rara vez veo a alguien que diga yo soy chairo y estoy orgulloso de ser chairo, y tampoco escucho a alguien que diga sí, soy fifí y estas son mis raíces y demás. Vaya, son dos etiquetas, creo yo, más creadas para insultar que para crear identidad. Y pues aprovechar esta reflexión basada en esta película, es decir, si usted es fifí, júntese con un chairo, platiquen y verán que no hay tantas diferencias. Sí, una cosa, creo que ya para cerrar, y creo que propone esta película, es que el diálogo puede abrir muchos caminos, y si hablas en un momento con alguien que pareciera que tiene una manera de ver las cosas o un pensamiento contrario al tuyo, creo que al hablarlo se pueden lograr cosas, y se puede avanzar, ¿no? Si se etiquetan, como tú dices, o si dices, ustedes allá y nosotros acá, creo que polarizar, creo que es lo que causa, y dividir es lo que causa que más bien avanzar se frene el progreso, ¿no? Sí. Entonces, nada más para terminar, porque ahorita lo tengo presente, esta película, al ser histórica, yo sentí que estaba como levantando o abriendo la puerta para entender más qué pasaba. Recuerdo las noticias cuando está Clinton y está Arafat y está Rabin, y es la noticia, se dan la mano y se lograron los acuerdos. Y al poco tiempo también cuando fue noticia, cuando es asesinado Rabin, y dices, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Era el principal impulsor del tratado. Ahora no lo recrean, es decir, pasó esto, pero estaba pasando alrededor. Estos personajes hablaron así, se reunieron, etc. Entonces sí es como un regresar a esa época, recordar las noticias, más o menos qué estaba pasando. En 93, yo recuerdo que fue la Copa América donde México llegó a la final. Luego en el 94 vino el Mundial. Bueno, me trasladó a aquella época. Espero que a muchos también les ocurra así, ¿no? bien. Pues bueno, eso es todo. Pasamos a la siguiente película. Muy bien, seguimos con la siguiente película que tenemos preparada para hoy, que es la película mexicana Los Lobos. Es una película que ganó en la sección de generación, que es para directores que van comenzando, ya sea su primera o segunda obra. Gana en el Festival de Berlín en esta sección. Después estuvo en varios festivales más, donde obtuvo también algunos premios, entre ellos el Festival Mexicano de Guanajuato. Entonces, creo que es una película interesante de hablar, que estuvo ahora en cines. Entonces, Los Lobos, ¿no? ¿Qué opinas de esta película que viste, Félix? Bien, primero el contexto. Es un contexto de migración que
es muy cercano a nosotros en México. Yo me preguntaría, ¿quién no tiene un familiar cercano, un hermano, un primo, alguien cercano que se fue a Estados Unidos y que ha vivido ese shock de migración? Yo ahorita tengo muy presente una familia cercana, migra y de alguna manera ha expresado esa sensación de soledad, de estar resolviendo su situación económica, pero los niños no tienen con quién hacer vida social. Van a barrios donde no se pueden integrar a, digamos, a la comunidad negra. Eh, resulta muy difícil hacer esa comunidad que tenían en México, donde estaba el primo, el vecino, o sea, estás integrado a un tejido social donde interactúas, visitas, tal, los niños tienen un núcleo social muy amplio, y en Estados Unidos prácticamente se reduce, es decir, niños que crecen toda su infancia sin tener vecinos, sin interactuar con otros niños, a veces únicamente con los hermanos que son de otra edad, y hay unas dificultades. O sea, es muy presente y que lo vivimos no de ahora, de décadas. O sea, de décadas donde hay una migración. Si le agregas los conflictos de pareja, que en México es muy común, el macho mexicano que tiene no una novia, varias, de repente una o varias de ellas quedan embarazadas y no se hace cargo de la situación. Entonces, la mamá soltera con uno o dos hijos es muy común en nuestra cultura, que además tiene que emigrar para enfrentar la situación económica. Entonces parece un retrato como muy actual y muy de la cultura en México de décadas, ¿no? Esto nos está planteando esa situación, pero a la vez es una situación universal. Es decir, tú vas a un barrio de Estados Unidos y ves familias latinas, digamos México, centroamericanas, incluso sudamericanas, pero también ves asiáticos, ves africanos. Entonces es como una torre de Babel donde todos tienen algún elemento común. Creo yo que este es el contexto. Tiene una emotividad porque nos toca, nos lo cuentan desde un punto de vista menos usual, que es desde el punto de vista de los niños, cómo viven ellos este cambio desde su perspectiva de códigos que no entienden o que lo procesan de otra manera. Creo yo que esta es la esencia, es decir, te plantean una situación desde un punto de vista muy particular y de alguna manera te transmiten desde su mundo hasta donde ellos entienden el mundo, se enfrentan con, digamos, el resto del mundo y tienen que reinterpretarlo de acuerdo a sus recursos. Es decir, si eres un niño, te enfrentas a una situación, no es lo mismo cómo la ve un adulto, porque tiene más información, más experiencia y demás, y ellos de alguna manera tienen que incorporarlo a su mundo con los pocos elementos que tienen, ¿no? Y creo que es el gran atractivo de esta película. Así es una historia contada a través de los ojos de la inocencia de los niños que son hermanos. Entonces, pues se tienen que enfrentar a esta situación. Antes, como del tema central de la película o de los temas que aborda la película, algo que me llamó bastante la atención cuando vi la película en cuestión de cómo está hecha es la manera en que se administra los espacios, ¿no? No toda la película, pero sí una gran parte de la película está grabada en el interior del departamento, donde vemos como el día a día de los niños encerrados esperando a que su mamá venga por ellos, ¿no? Entonces es como contas una película donde tienes a dos personajes que son niños, están solos y pues están en un lugar ahí encerrados, ¿no? Y creo que esa magia que logran evocar con las pláticas que ellos tienen, con cómo ellos miran hacia afuera con
con cierto deseo hasta cierto punto, cómo hacen travesuras, dibujan, se imaginan cosas, etcétera. Y todo realmente sucede allá adentro, ¿no? Sí salen y sí hay varios exteriores y hay otras locaciones donde suceden otras partes de la historia, pero yo creo que sí hay una gran parte de la película, podría decir más o menos así como a ojo de buen cubero, un 60 o 70% de la película está en esa locación y no te pierde, no te aburre, estás interesado en lo que está sucediendo y para mí eso me pareció un gran logro. Ahora sí, hablando un poco como del tema o de lo que aborda la película, creo que es una película, como tú decías, que puede ser muy universal porque trata del tema de la migración, trata otros temas, ¿no? Como el abandono de los hijos o el abandono paterno. También muy, muy quizá matizado, habla también de la adicción, de la drogadicción, etcétera, ¿no? Y todo nos parece muy fantástico o muy idealizado porque lo estamos viendo a través de los ojos de los niños, ¿no? Y creo que ese es el gran punto a favor de la película porque es a través de ellos y de su inocencia y de cómo ellos comprenden las cosas, como tú mencionabas, y cómo ven la vida, que vamos entendiendo junto con ellos qué es lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Entonces, quisiera hacer como una mención así como muy puntual de algo, por lo menos que a mí me fascinó la primera vez que vi la película y es hay un momento donde están como tienen ellos como una credencial de donde tiene la foto de su papá y están diciendo, no, pues ya no me acuerdo de él o algo así, ¿no? Están diciendo. Y uno dice, pues, ¿y dónde estará, no? ¿Dónde se fue? Y uno dice, pues yo escuché que le dijo la mamá a la vecina el otro día que se fue por el foco, ¿no? Y se le quedan viendo al foco, ¿no? Y luego hay unos, que creo que ese es otro gran acierto de la película, hay unos momentos animados que ayudan como a comprender como lo que está pasando un poco también dentro de la imaginación y de la cabeza de los niños y utilizan ese concepto del foco en esa animación, ¿no? De repente sacan un foco y se meten y aparecen como en otro lugar, ¿no? Entonces es esa inocencia donde ellos no entienden realmente qué está sucediendo, pero pues lo asimilan como ellos creen que es, ¿no? Y por otro lado, otro punto como de la inocencia es la mamá se los lleva hasta cierto punto engañados, y voy a decir como muy entre comillas engañados, pues porque les dice vamos a ir a Disney y no sé qué, o sea, los endulzó para podérselos llevar, ¿no? De alguna manera. Y pues y como todo niño uno siente que, pues, que pasa muchísimo tiempo y a lo mejor llevan ahí una semana y ellos le dicen, oye, ¿cuándo nos vas a llevar a Disney? ¿No? Y es como muy constante. Y hasta pues que llega el punto de que la agotan a la mamá y le dicen no. Entonces, creo que hay muchas cosas que decir de la película. Nada más me voy a centrar como en el tema de... Creo que gran parte de lo que aborda la película, si bien no sé si sería su tesis principal, porque creo que va de un tema a otro y va abordando varias cosas, algunas muy sutiles y otras cosas más evidentes. Pero creo que una parte de lo que aborda es cómo somos o cómo es la persona que tiene por cualquier razón que salir de su lugar de origen para estar en otra parte y cómo tratar de no perder la identidad, ¿no? Cómo no perder
tus raíces, cómo no perder aquello que te hacía sentir lo que eras, ya estando en otra parte, sobre todo que te obliga de alguna manera a comportarte de una manera diferente, ¿no? Los niños no saben inglés, no se pueden comunicar con muchos de su alrededor. Cuando logran de repente tener comunicación con unos vecinos que también son niños, pues no les va bien porque ellos ya viven como en esta rutina como más agresiva, podría decirlo, ¿no? Entonces es encontrar ese rasgo de identidad o no perderlo estando en un lugar pues que te presiona tanto, ¿no? Y por eso, y con esto voy a cerrar, creo que es muy importante un elemento que está ahí, que es la grabadora, que está constantemente, desde el principio estamos escuchando como grabaciones de lo que ellos hacen, la mamá siempre les deja ahí cosas grabadas, etcétera. Entonces, a través de esa grabadora, porque también tienen un cassette de su abuelo que lo están escuchando constantemente, ellos pueden recordar a su abuelo, recordar lo que fueron y saber cómo para dónde irse, ¿no? Y creo que ese objeto de la grabadora es muy fuerte porque es lo que representa o el único objeto que tienen de alguna manera que los hace recordar de dónde vienen. Bien, voy a abordar esto desde un ángulo un poco inusual, digamos, desde la literatura, desde la poesía, que a veces, desde el punto de vista artístico, esas como abordar desde ángulos inusuales, de repente nos permiten como comprender algo que se nos escapa de las manos. Voy a recurrir a la literatura, en particular a 3 cuentos que compiten por ser los cuentos más cortos del mundo. El más famoso es el de Monterroso, que se llama El dinosaurio, y dice lo siguiente: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Los expertos en literatura dicen que en estas 7 palabras hay todo un universo, una tensión, una contradicción, una expectativa, y que es un cuento en 7 palabras, ¿no? Y en una ocasión yo me encuentro con que dicen, bueno, pero es que hay un cuento todavía más corto y precisamente se llama El migrante. Dice, es de un escritor mexicano, Luis Felipe Lornelí, se llama El migrante y dice, ¿olvida usted algo? Ojalá. En mi interpretación es, me imagino un migrante llegando al mercado al momento de pagar y le dice la cajera, ¿olvida usted algo? Y él, ojalá, o sea, ojalá pudiera olvidar mi pasado, mis antecedentes, esa nostalgia por volver a mi tierra natal, mi familia, todo eso que se extraña cuando se es un migrante. Ese es 4 palabras, que supera a las 7 de Monterroso. Aunque Monterroso en el cuento no necesita título, ¿no? O sea, va implícito. Aquí a lo mejor había que agregarle el título, ¿no? Y siguiendo con esto, el tercer cuento corto que quiero mencionarles, que es como una manera de entrar a esta película, es un cuento de Kafka y se llama Destino. Dice, una jaula salió en busca de un pájaro. Y ¿por qué me parece abordarlo desde aquí? Porque hay vínculos con la película. Es decir, es una familia migrante donde está dejando su zona, tal, y llega a un lugar nuevo, inhóspito, donde hay que como entrar y sin recursos
está el aspecto de que donde están viviendo puede ser una jaula, ¿no? Están limitados con unas reglas de no salir, se asoman por la ventana y está un mundo entre atractivo pero a la vez incierto. Yo sentí durante mucha parte de la película, me venía constantemente a la memoria esos lugares en la naturaleza donde está surgiendo un nuevo, digamos, aves o cualquier bebé, pero en un mundo que en cualquier momento puede aparecer ¿cómo se llama? Otro animal que se lo va a comer. Entonces, dicen algunos especialistas, es que nacen un montón de aves y solo va a sobrevivir el 2%, ¿no? Todos los demás se los van a comer depredadores o no van a lograrse, van a morir de frío, etcétera. Así me sentí yo, decir, híjale, ¿lograrán sobrevivir a esos peligros? ¿Les pasará algo? Y además como que el director se encarga de acentuar esto porque de repente te pone como unos, por momentos, flashback o demás de gente hostil, ¿no? O sea, alguien drogándose, un... o sea, contrastante, ¿no? O sea, dos niños inocentes como buscando ubicarse y de repente te va poniendo cosas como muy crudas, muy... entonces, fíjale, ese es el entorno en el que están, ¿cómo les va a ir? Y siempre en ese hilo de fragilidad, así viví yo la película, de decir, híjole, ¿y si alguien les ofrece drogas? ¿Y si llega un pedófilo y los ataca? Y si llega esa sensación de fragilidad, de que estás en una pequeña jaula frágil, y por eso el sentido del cuento de Kafka, ¿no? De la jaula que sale a buscar a su pájaro, ¿no? Sí, de hecho hay un momento que sientes... Hay varios momentos, pero hay uno que se me quedó así como en la cabeza. Eh, la mamá nunca los deja salir, ¿no? Para estar el contexto. La mamá nunca deja salir a los niños hasta que ella llegue, pero llega un momento en que el mayor se revela porque dice, no, mi mamá nos dijo que nos iba a llevar a Disney, como ella no cumplió, yo ya no le voy a hacer caso, ¿no? El otro le dice, no, no te salgas, y él dice, quédate, ¿no? Y él se va. Y ya cuando sale al mundo, después de tanto tiempo de haber estado encerrados, bueno, no dicen exactamente cuánto tiempo han estado, ¿no? Pero uno siente que ya llevan mucho tiempo ahí, ¿no? Pues entonces empieza a ver todo, empieza a caminar por los pasillos, de repente pues ve botellas rotas, cosas ahí tiradas, ¿no? Y de repente una jeringa la levanta y como esa curiosidad de niño, o sea, la va a tocar Sí, y te quedas así de... Y en ese momento encuentra a los otros niños que están ahí jugando y la deja y se va con ellos, ¿no? No, pero hay una escena también muy tensa que se encuentra un grupo de jóvenes pero mayores, tatuados y con una actitud agresiva. Incluso él se asusta, ¿no? Sí, se va, ¿no? Y yo estaba esperando que ellos lo ubicaran y cómo lo iban a tratar, ¿no? Sí. Y te digo, y como esto hay muchas cosas, por ejemplo, cuando ellos están solos, uno de los momentos donde ellos están solos en el cuarto, se escucha en el otro cuarto que están peleando, ¿no? Y que alguien le está como que alguien le está cobrando a alguien algo que le debe, ¿no? Y tú sientes que en cualquier momento va a sacar un arma y le va a disparar, ¿no? Y ellos están ahí y ellos están escuchando los gritos, pero pues están en otro idioma, ellos no están entendiendo lo que están diciendo. Y ellos se ponen a imitar la fonética que ellos escuchan ahí. Y empiezan así, ¿no? Como ellos lo interpretan, ¿no? Y no se dan cuenta pues de todo lo que está sucediendo. No, e incluso logran reproducir palabras sin saber qué son, pero captan la intención, la tal, y es un juego para ellos, ¿no? Exacto. Y creo que ahí el personaje de la casera, de la que les renta la casa, que es también una asiática inmigrante que vive con su esposo, se vuelve ahí como una especie de ángel protector, ¿no? Sí, es como el hada madrina que aparece ahí, ¿no? Entonces, siento yo que esta película
si bien puede ser una especie de comic of age, ¿no? Como en un género, pero siento que también tiene una esencia como muy fantástica, a pesar de que está situada en un lugar como muy real, con situaciones muy reales, con un contexto que existe. Tiene este toque fantástico porque también está situada como en un momento muy atemporal, ¿no? Por ejemplo, pareciera como que son los 90s o algo así, en un momento donde no hay eh, teléfonos, smartphones, ese tipo de cosas. Eh, los niños juegan todavía afuera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, aunque de repente ves cosas que sí pareciera como que son de la actualidad, ¿no? Entonces, creo que está como en ese momento como de atemporalidad la película, que también le da esa sensación fantástica, ¿no? Y todavía eso sumado a lo que ya mencionaba de los momentos animados donde vemos como la manera en que se imaginan las cosas los niños, creo que termina como de cerrar como esta sensación como de fantasía. Obviamente no es una película fantástica para nada, pero tiene como cositas así que te dan esa sensación, ¿no? Si un punto de reflexión es la, digamos, qué motiva a los niños día a día. Entonces está la esperanza del viaje a Disney, porque desde el momento en que inician el viaje se entiende que salen de algún lugar de México, van hacia Estados Unidos, ya en un plan de migración para buscar otra situación de vida. Ellos no lo saben, pero la mamá les dice que van a Disney, entonces eso les hace, toma sentido el viaje, a dónde van y lo que están pasando. El motivo de reflexión es que eso nos pasa a todos en la vida. Es decir, en la mañana, ¿qué te motiva a levantarte? ¿Qué estás haciendo? Habrá algo, ¿no? Yo recuerdo mi adolescencia como, digamos, la vida es el río y ¿qué me ayudó a facilitar pasar al otro lado? Como esa lancha, esa balsa o ese salvavidas que te ayuda a pasar. Para mí era jugar al fútbol. Entonces, para mí el día más importante era el día que había fútbol y ese era mi reloj, ¿no? Entonces, en la semana, decía los jueves en la tarde, va a haber partido de fútbol, tengo mi ropa lista y demás. Y era como la semana pasaba, lo demás era secundario, ir a la escuela, probar mis materias. La semana que no había fútbol, híjale, se me hacía muy difícil, día tras día. Para ellos es el viaje a Disney, entonces están de esa manera tiene sentido el que pase un día, otro, porque en su mente está que hay un viaje a Disney, ¿no? Y les da, de alguna manera les ayuda a superar esas horas de tedio, ¿no? Y la manera en que lo resuelve al final, que también aceptan su realidad, que no era necesario exactamente un viaje a Disney, pero sí esos momentos de especiales de convivencia donde estás interactuando con los demás de una manera alegre, entusiasta y se los da un parque simple, barato de un barrio de diversiones y eso es lo que los hace divertirse, estar juntos, contentos de estar participando, conviviendo y que les hace pasar. Quizás ya nunca se dé ese viaje a Disney, pero encontraron que periódicamente pueden ir a pasar momentos juntos para reír, convivir, esos juegos que te despiertan la adrenalina, compartiéndolo con la familia, ¿no? Claro. Bueno, yo menciono que, y voy a seguir un poco con lo que tú estabas diciendo, pero quiero como abrir el... Yo mencionaba que es como un comic of age por el hecho de que creo yo que estos niños llegan con una cierta inocencia que si bien no se rompe, pero por lo menos sí aprenden algo de el ambiente en el que están viviendo, ¿no?
Y creo que hay momentos de tensión entre los hijos y la mamá, sobre todo muy consecuentados por el hermano mayor, que es Max, que siguiendo esta línea del que ellos quieren ir a Disney porque la mamá se los prometió. Entonces, hay un poco, de repente, creo, es como mi interpretación, de repente, a veces hay momentos en que como hijo no nos damos cuenta de todo lo que están haciendo nuestros papás tan solo por darnos de comer, ¿no? Entonces, ya ese es como un grado como de, podría decir, de malagradecimiento, pero muchas veces entre más chico es uno es menos consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces llega un momento donde nos hacemos conscientes pues de lo difícil que es la vida y de lo difícil que es ganarse el pan y de lo difícil que es encontrar un trabajo y salir a trabajar y todo eso, pues que valoramos muchas cosas, pero a veces no necesitamos necesariamente vivir todo eso para darnos cuenta pues de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, en esta línea hay un momento donde la mamá también por estar, que este es el otro lado como de la historia, por estar tan preocupada por su trabajo, por la vida laboral, deja a los niños solos, no les da tiempo de calidad, etcétera. Entonces, creo que llega un momento donde los dos encuentran un punto intermedio, que es esto que tú dices, de convivencia, tanto por un lado hay un momento donde por unas cuestiones la mamá se tiene que llevar ya a los niños un día a donde ella trabaja y al estar ahí es un momento, sobre todo el hermano más grande que es Max, como que ve ya las cosas diferentes, ¿no? Como que de repente el hermanito le dice, oye, los dibujitos y no sé qué, y él le dice así como de, no, ya no, ¿no? Y es como ese momento sutil donde ves que él va comprendiendo cosas. También, por ejemplo, el tema del foco, y no quisiera como hacer spoiler, también tiene un final y también involucra al hermano mayor. Entonces, él va adquiriendo una conciencia que el día donde la vecina casera, que es la que a veces va y los cuida, los lleva a pedir dulces y ellos según se disfrazan de ninjas y en la noche llega la mamá, es ahí donde ellos dos tienen como este momento, ¿no? Se abrazan, le pone una playera y también la disfraza y todo, La ¿no? mamá participa en el juego de ellos también Sí. disfrazándose de ninja, ¿no? Entonces, ahí es donde ambos se dan cuenta como de esto, ¿no? Y hay un momento donde la mamá les dice, y esto es más atrás, bueno, si ustedes se aprenden esto, esto y esto, en ese momento yo los llevo a Disney, ¿no? También de repente, digo, alguna vez me pasó así como que te dicen esas cosas y creen que no lo vas a hacer, pero tú tienes tantas ganas de ir a Disney. Sí. Que a los días ya hasta estaban arreglados y peinados y ya le estaban diciendo todas las cosas que les había dicho en inglés, ¿no? Sí, ponen en aprieto a la mamá porque no puede ya responder a esa nueva reclamo, ¿no? Sí, pero vuelvo al punto de esta conciliación entre ellos dos, tanto de sobre todo del más grande, Max, de entender pues la situación en la que estaban y comprender y darle un poco no encuentro la palabra, pero darle chance, por así decirlo, a la mamá de que pues las cosas no son tan fáciles como a veces uno las ve de niños. Y por otro lado, la mamá también pues entender pues que los niños a veces pues siempre van a necesitar atención y van a necesitar esparcimiento, ¿no? Entonces, lograr en este punto que es como ya casi el final de la película donde dice, bueno, pues no es Disney, pero a los niños al final de cuentas ya no les importó, porque lo que ellos querían era salir y convivir con su mamá y todo. Y creo que otra cosa que a lo mejor se queda muy en el aire, pero que creo que también es importante, es el hecho de que les ofrece o ya oficialmente la casera
se convierte como en su cuidadora, ¿no? En su niñera, y ya no se quedan solos realmente, ¿no? Porque todo lo que había pasado antes de eso era como más clandestino, ¿no? O sea, no clandestino, sino que la mamá no se estaba dando cuenta, ¿no? Sino es hasta que ya lo platican y dicen, ¿no les gustaría pues que la señora, creo que se llama Shang, algo así, cuidara de ustedes en las tardes? Y le dicen, ok, está bien, ¿no? Entonces, por un lado, ya no están en una situación como de abandono, porque ya no están solos, y por otro lado, logran tener estos lazos que los integran, ¿no? Y juntándolo con lo que decía al principio acerca de las raíces y lo que nos recuerda a antes, hay un momento donde también como rompen eso, ¿no? Porque el niño sale corriendo y no se da cuenta y pisa el cassette del abuelo, ¿no? Dice, maté al abuelo, ¿no? Y hasta la mamá se pone a llorar y todo. Y, y dices, bueno, ¿por qué se ponen a llorar por un cassette, no? Pero cuando te das cuenta de todo el trasfondo que tiene esa única grabación que tal vez tenían del abuelo y que la ponían y todo eso. Pero más adelante, y justo es en el momento donde ella llega y ellos, antes de que ellos dos se abracen, cuando le ponen supuesto disfraz de ninja a la mamá, ella pone la casetera y los niños intentaron replicar como lo que venía en el cassette del abuelo. Entonces es uno cuando se separa del pasado y decir, bueno, pues voy a intentar hacer lo mismo aquí, ¿no? Y creo que es como al final lo que queda, que quizá queda con un sabor un poco agridulce, pero que finalmente aceptan su nueva realidad. Sí, yo veo claramente en el proceso, o sea, hay un punto de partida que de alguna manera lo dejan sutil, estás en un lugar, hay algo que cambia y tienes que iniciar como el viaje del héroe, ¿no? Entonces, llegas a un lugar donde tienes que resolver desde la hospedaje, trabajo, en situaciones difíciles. O sea, la mamá los semi-abandona obligada y hay un proceso de integración difícil, pero eso es lo que te cuentan. O sea, cuando ya llegas al final de la película, ellos ya van a una iglesia donde socializan de alguna manera, reciben algunos apoyos, ya van creando vínculos con los vecinos, o sea, con otros niños, ya esta pareja de ancianos crea una empatía con ellos de tal manera que van a pasar las tardes con ellos. eh, o sea, ya pasaron el río, ¿no? Ya están llegando a la otra orilla, pero la tensión es cuando van en el camino, decir, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué fragilidad de todos ellos? Y si llega un ladrón y si pasa esto, y cómo los pequeños detalles les generan ese mundo de sorpresa y cómo ellos reaccionan, cómo escuchan este pleito al lado y entre los impresiona y al mismo tiempo les da elementos para imitar. Cuando el niño más pequeño de repente oye una pareja que está teniendo sexo y no logra entender y él lo interpreta como una agresión muy Sí, que dice lo espanta, ¿no? un monstruo se estaba comiendo a A una muchacha. una chica, ¿no? Sí. Sí, vaya, porque esos desde los elementos que él tiene es como lo interpreta, ¿no? Cómo ven el foco y lo que la mamá cuenta del papá y el foco, cómo ellos lo reinterpretan en sus códigos. Pero al final te da la sensación de decir, bueno, ya están adaptándose a ese nuevo entorno, ya van creando vínculos, como que bueno, la fragilidad ya se está reduciendo, ¿no? Creo que esa es la esencia. Algo que quiero, bueno, por un lado está fuera de la película, pero sí resaltar. El director es su segunda película como director, pero hay una película ahí adicional que tiene algo muy importante en su desarrollo. O sea, su primer película es Mari Pepa. Luego hay una película que no sé si es su esposa o alguien muy cercano a él, que es Los Días Azules,
donde él es el editor y es productor también. Y luego viene esta película de los lobos. O sea, hay una continuidad donde se ve que va creciendo y va desarrollándose, donde él está muy involucrado. O sea, es productor, es escritor y es editor. Y es, digamos, cine jalisciense, que es otro polo de desarrollo, y es interesante ver qué está pasando en esta zona y quiénes son los protagonistas. Entonces da gusto irse empapando de estas cosas, que le haya ido muy bien internacionalmente. Desde luego que hay críticas al trabajo, ¿no? O sea, le pueden faltar cosas, pero esto que hemos mencionado sí está ahí en la película, sí genera estos vínculos emocionales, estas provocaciones a reflexionar, y para mí es una alegría saber que este director relativamente joven va desarrollándose y va creando un público, va creando un prestigio ya internacional, y pues a mí me gustaría que próximamente habláramos de estas otras dos películas donde él está involucrado. En una lo dirige, hay un grupo de trabajo ahí que hay que ir desmenuzando. El hermano hace la música, la chica que, espero no decir una barbaridad, me da la impresión que es su esposa, pero si no lo es una colaboradora donde le ayuda a escribir el guión. Ella también le ayuda a escribir el guión de Mari Pepa. Entonces, pues resaltar esto, o sea, es un polo de desarrollo de cine que es Guadalajara, y este es uno de sus representantes, y pues nos da gusto saber que se está haciendo cine de ese nivel en un lugar que ya no es el centro del país, que en el centro del país ojalá se siga haciendo buen cine. Descubrir Guadalajara, y ojalá no pase mucho tiempo y que digamos otro polo de desarrollo es Baja California, ¿no? Sí, tal vez. Yo, por otro lado, para mencionar algo diferente a lo que tú dijiste, que estoy de acuerdo con lo que dices, me gustaría resaltar el trabajo con los niños, con los actores. Creo que es muy difícil, por lo menos para mí, de repente ver actuaciones de niños convincentes. O sea, a veces les perdonas, a veces lo hacen bien, a veces no lo hacen tan bien. Creo que en esta película en particular, por lo menos yo en ningún momento sentí ni que estuvieran sobreactuando o de que estuvieran diciendo algo que se aprendieron de un guión. Me parecía todo tan natural que creo que sentía que lo estaban viviendo realmente, ¿no? Entonces, creo yo, o sea, es tanto talento de los niños, pero creo que también tiene mucho que ver tanto con el proceso del casting, cómo los encontraron y todo eso, el cómo logran establecer esta comunicación con ellos y lograr que saquen estas actuaciones, ¿no? También todos los que están alrededor creo que actúan muy bien, hay muy buenas actuaciones en general, pero quería resaltar la de los niños porque creo que trabajar con niños es una cuestión bastante complicada, ¿no? Sí, resaltar el personaje de la mamá, que bueno, en ese personaje y en esa fantasía yo sentí mucha empatía con ella. Sentí el impulso de invitarle un café, de platicar con ella. Ese cuando vas creando esa empatía con el personaje y te vas identificando. Ella es también el coach de los niños, y por ahí hay una entrevista donde habla de este proceso, de un proceso largo. Incluso el mismo director habla de que es parte de su esquema de trabajo, ubicar a los actores y trabajar una buena temporada con ellos. Se llevó esto, incluso este es un proceso de cerca de un año, y el gran descubrimiento de la coach es descubrir al hermano menor, porque no estaba en el proyecto inicial. Entonces están trabajando con Max, descubren al hermano pequeño que acompañaba al hermano a los ejercicios pero se quedaba afuera, y un día lo invitan y empieza a fluir. Ella menciona por dos cosas, es decir, ya estaban ahí las emociones que querían ellos proyectar porque ya eran hermanos, y ella dice, como hermanos ya estaban ahí los elementos de amor y odio
que pasa en toda familia, ¿no? O sea, tú amas a tu hermano, pero también hay cosas que le odias y en algún momento aparecen esos reclamos, esos enojos. Yo creo que el trabajo del coach es ubicar ese momento, decir, a ver, cuando no quieres ver a tu hermano por esto, y aparezca, cuando sí lo quieres encontrar porque sí lo quieres. Ya estaban ahí los elementos, amor y odio, entonces había que encontrar, sacarlos para la cámara, ¿no? Claro. Sí. Nada más para agregar, en este momento que nos estén escuchando, es muy probable que ya esté disponible una entrevista que se hizo con el director de esta película, Samuel Kishi, donde también nos comentó un poco de este proceso. Si bien fue una entrevista muy corta y quedaron muchos temas fuera, creo que es valiosa para aquellos que quieran ver cómo se hace el cine desde dentro y cómo de repente hay cosas que surgen y que no todo es idea de una sola persona, sino que va acompañada de muchas cosas, ¿no? Bien, yo nada más para terminar, resaltar que es un cine desarrollado en un polo que creo que va a crecer, que es Guadalajara, cine independiente. Creo que ya no solo va a crecer, ya yo diría ya lo es. O sea, por ejemplo, no hace mucho hablamos de la película El baile de los 41, que si bien puede ser que gran parte de las cosas las trajeron, o no todas, pero algunos, parte del equipo lo pudieron traer de la Ciudad de México, estuvo grabada en Jalisco, ¿no? Y creo que la Comisión de Cine de Jalisco está haciendo un buen trabajo en ofrecerles algunas cosas a los cineastas para que se interesen ir a grabar ahí, o para que los que son residentes de ahí puedan hacer cine desde ese estado, ¿no? Y lo mejor de todo es que no es una competencia de quién hace mejores cosas, si la Ciudad de México, Jalisco o algún otro estado, sino creo que se complementan, ¿no? Porque creo que va a haber cosas que a lo mejor quizá en Jalisco todavía no hay, o que todavía no están bien desarrolladas, pero se pueden compartir, y el hecho de que se descentralice también el cine, creo que aporta a que haya nuevas visiones de lo que se está contando en las pantallas. Totalmente. Entonces, esta es una oportunidad de ir conociendo qué se está haciendo, conocer cineastas como Kishi, que seguramente va a seguir aportando cosas y que enriquecen al cine nacional. Entonces, resaltarlo, yo pienso que es ya casi un compromiso de que vamos a analizar su otra película y comentarla, junto con la otra en la que estuve involucrado, que creo yo que marca su despegue como cineasta, ¿no? Maripepa, Los Días Azules y ahora Los Lobos, y ojalá pronto venga otro trabajo, ¿no? Perfecto, pues bueno, con eso creo que terminamos esta película. No sé si quieras comentar algo más. Pues bueno, con esto terminamos la cápsula del día de hoy. Agradecer como siempre a quienes nos hayan escuchado hasta este momento. Como siempre, mencionarles que si aún no nos siguen en las redes sociales, nos pueden seguir en Facebook. En YouTube vamos a estar como Compartiendo Cine. También estamos en Apple Podcasts y en Spotify y en algunos otros más, también como Compartiendo Cine. Agradecer a Félix por estar aquí conmigo una semana más y estar hablando de cine. Muy bien, pues un gusto estar aquí, y ya anticipándonos con la emoción del siguiente capítulo, invitarlos para compartir las emociones y hacer más rica la experiencia de ver una película. Bien, pues con eso sería todo por ahora. Muchas gracias por vernos y escucharnos, y nos estaremos viendo y escuchando la siguiente semana.